Voy a iniciar la grabación en este momento. Vale. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a continuar con la temática de electricidad y magnetismo. En cuanto al taller, ¿verdad? Que me preguntaron ahí la clase pasada, recordemos que estamos en la semana 13, ¿verdad? Esta es la semana 13, hasta la próxima, semana 14 que tenemos el taller. Para el examen parcial, yo les había dicho, ¿verdad? Que vamos a llegar hasta el ejercicio 14 de la guía número 4. Quiere decir, ¿verdad? Que el taller viene a partir del ejercicio 15. Va a venir toda la guía número 4 y vamos a evaluar el inicio de magnetismo. Todavía no tengo el tema específico, ¿verdad? Hasta el cual nos vamos a quedar, pero repito, ¿verdad? Al menos toda la guía 4 ya comiencen a trabajar y ya les subí la guía 5, ¿verdad? Que es la de esta unidad de magnetismo y porque se les va a evaluar, ¿verdad? El inicio de magnetismo. No sé si hasta lo que veamos ahora eh, o tal vez la otra clase también, no sé, me lo va a confirmar el coordinador, pero de momento pues ya saben, ¿verdad? Toda la guía, perdón, del 15, del ejercicio 15 en adelante, de la guía 4 y el inicio de la guía 5. Más adelante les voy a decir hasta qué ejercicio específico, ¿verdad? Pero pues ya podemos comenzar a estudiar. Eso nada más, no hay mayor indicación. Sus calificaciones espero tenerlas listas el día jueves. Ya comencé, pero por los procedimientos, ¿verdad? Pues toca ahí ir bastante despacio eh, a la hora de calificar, ¿verdad? Para darles ahí los porcentajes. Entonces estoy calificando bastante lento. Así que el día jueves les tengo sus calificaciones. Vale, veamos lo siguiente entonces. La clase pasada, si se acuerdan, estuvimos hablando de magnetismo. Hacíamos o decíamos, ¿verdad?, que habían varios experimentos donde la partícula sentía una fuerza magnética. La F, ¿verdad?, y el subíndice B significan fuerza magnética. Ahora bien, si se acuerdan, aplicamos la regla de la mano derecha para poder hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El día de ahora vamos a ver cómo se comportan las partículas cuando están dentro de un campo magnético. Eso es lo que queremos ver en esta oportunidad. Veamos como primer punto. Imaginémonos que tenemos la partícula acá. Imaginémonos que estoy hablando de esta partícula positiva, la que le he puesto el asterisco. Entonces, si nosotros analizamos, dice que la velocidad va a la derecha. Y las X de color verde, ¿verdad? Me están diciendo que el campo eléctrico va hacia adentro. Apliquemos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y nos va a quedar que los 4 dedos tienen que ir primero a la derecha y luego si nosotros cerramos el puño, ¿verdad? Para que los dedos queden entrando a la página de papel, ¿verdad? O a la pantalla donde están viendo el video o a donde sea, ¿verdad? Nos queda el pulgar hacia arriba, como dándole like, ¿verdad? Así parece. Entonces, por esa razón, la fuerza magnética de color celeste, miren, nos quedó hacia arriba. Ahora, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, a donde estoy poniendo estos dos asteriscos, tienen que poner los 4 dedos para arriba, luego cerrar el puño para que los dedos queden apuntando hacia adentro y el dedo pulgar les queda a la izquierda. Es como un símbolo de like, ¿verdad? Pero está como inclinado, porque el dedo pulgar me queda a la izquierda. Por eso es que el vector fuerza magnética de color celeste está a la izquierda.
Pregunta, ¿se entienden esas direcciones? ¿Se comprenden por qué esos vectores van en esa dirección? Recordando lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? De la regla de la mano derecha. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O quisieran que dibuje ahí en la mano, ¿verdad? Para más o menos entender alguna dirección en específico. Bueno, vale, entonces vamos a hacerlo para el número 2, Catherine. Entonces, lo voy a hacer para este, ¿verdad? Para este. Acordémonos que la fórmula es fuerza, ¿verdad? Es igual a carga por velocidad cruz V. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Es poner los 4 dedos en dirección de la velocidad. Entonces, tengo aquí el dedo pulgar, ¿verdad? Y pongo aquí los 4 dedos en dirección de la velocidad. A mí me quedó todo chueco, ¿verdad? Pero la idea es lo que nos interesa. Que la velocidad va hacia arriba. Luego, ¿verdad? El campo magnético está entrando. Aparecen las X, ¿verdad? Indicando que el campo magnético va así como hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pongo la mano, ¿verdad? Y ahora los dedos tienen que ir así como ir hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro de la página, por decirlo de alguna manera. Entonces yo vería así, ¿verdad? Solo como los nudos de los dedos, por decirlo de alguna manera, porque los dedos están así, ¿verdad? Así como para adentro, o para adentro de la página. Entonces, inicialmente los dedos iban hacia arriba, pero ahora están apuntando hacia adentro del papel, porque el campo magnético es hacia adentro, ¿verdad? Entonces la fuerza magnética me queda a la izquierda. Y esa es la razón, ¿verdad? De esta fuerza magnética que tenemos aquí. Por eso queda a la izquierda. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, sin importar dónde nosotros hagamos nuestro análisis, vean las 3 imágenes. Y sucede algo muy curioso, digámoslo así. Que todas las fuerzas magnéticas que están en esa imagen apuntan, valga la redundancia, perdón, hacia un mismo punto. Eso hace que se genere una trayectoria circular. ¿Cómo se llamaban las fuerzas que hacían ese proceso? Entonces siempre ponemos la mano primero en la velocidad. Sí, es por la fórmula, Daniela. Siempre va a ir primero el primer vector que está en la fórmula, porque en el producto cruz es importante. Entonces la velocidad, ¿verdad? Está primero en la fórmula, así que primero vamos con la velocidad. Y de segundo está el campo magnético. Entonces cerramos la mano en dirección del segundo vector. Siempre va a depender de cómo sea la fórmula. En este caso, primero velocidad y después campo magnético. Puse la palma al revés. Va. En ese caso, solo se tiene que dar cuenta, quiero ver, Rodrigo, tenés que dar cuenta que si pones la palma al revés, no podés como doblarlo. O sea, si tratas de doblar los dedos para el sentido del campo magnético, no vas a poder porque tenés que cerrar el puño, ¿verdad? Y si querés hacer eso, la palma queda así como torcida, no se podría. Entonces esa es la razón, ¿verdad? Por eso le tenés que dar vuelta a la palma. Fuerza centrípeta, exactamente, ¿verdad? La fuerza centrípeta. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Una fuerza que genera un movimiento circular, porque está apuntando a un punto en específico, que sería como el centro de la trayectoria circular, ¿verdad? A eso se le conoce como fuerza centrípeta. Exactamente. Exactamente, Daniel, exactamente. Pero realmente la que tenemos aquí es centrípeta. Entonces, ¿verdad? La fuerza magnética
se transforma en una fuerza centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en adelante, cuando a mí me digan que yo tengo una partícula que lleva una velocidad y entra a un campo magnético y yo veo que se da este patrón, esa partícula va a empezar a girar en círculos. Aunque depende, ¿verdad? Puede que sea la vuelta completa, puede que sea la mitad, puede que sea un cuarto, ¿verdad? Pero tengo que entender eso. Tengo que aplicar la regla de la mano derecha para entender en qué sentido va a estar girando mi partícula, ¿verdad? Pero van a estar formando partes de un círculo, o un círculo completo, o la mitad, o un cuarto, pero va a estar girando en ese sentido. Espero ahí les quede un poco claro, ¿verdad? La idea de cómo analizarlo. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo vamos? Es una fuerza centrípeta. Acá en el PDF ya les dejo las formulitas. Se las voy a deducir aquí fuera. Así que acuérdense que la deducción solo sirve como para entender e interpretar, ¿verdad? Pero a la larga, lo que a mí me interesa, ¿verdad? Es que queden claras las fórmulas que vamos a ocupar. Así que bien, comencé. La fuerza magnética que vimos la clase pasada, ¿verdad? Era carga por velocidad cruz B. Sin embargo, su módulo, ¿verdad? Es fuerza es igual a carga por velocidad por campo eléctrico por el seno de teta. Si nosotros nos vamos a lo que tenemos acá, se van a dar cuenta que en el movimiento circular que se está generando, siempre van a haber 90 grados. ¿Por qué? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria y la fuerza magnética siempre es perpendicular. Así que acá siempre vamos a tener 90 grados. Acá, ¿verdad? Siempre vamos a tener 90 grados. Acá siempre van a haber 90 grados. Acá siempre van a haber 90 grados. De igual manera, si la velocidad está, digamos, en el plano XY, por decirlo de alguna manera, y el campo está entrando o saliendo, también van a haber 90 grados. El campo magnético, ¿verdad? Que no se ve porque va entrando, con estos dos vectores también van a haber 90 grados. Así que aquí, ¿verdad? En este ejercicio, en este tema en particular, entre los tres vectores siempre deben haber 90 grados. Repito, en este tema, ¿verdad? En específico, entre los tres vectores, aunque aquí dice velocidad y fuerza, ¿verdad? También con el campo magnético, también van a haber 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, ¿verdad? Yo tengo que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético en este tema. Esta es, digamos, la fórmula base, la fórmula clásica que vamos a utilizar. Ahora bien, como bien me ayudó ahí uno de sus compañeros, ¿verdad? Me dijo que la fuerza magnética en este momento funciona como una fuerza centrípeta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo igualar las fuerzas. Fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético y una fuerza centrípeta sería masa por aceleración, pero no una aceleración convencional, sino que una aceleración centrípeta, porque es una fuerza centrípeta, ¿verdad? A partir de acá, yo me debo recordar, ¿verdad?, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. De r hace referencia al radio, ¿verdad?, a la trayectoria circular.
Entonces, ¿verdad? Si yo sustituyo, me queda carga por velocidad de la partícula por campo magnético es igual a la masa, y en lugar de escribir aceleración, ¿verdad? Puedo poner velocidad al cuadrado sobre R. Y acá podemos ver, ¿verdad? Que la velocidad se va a eliminar como una velocidad, y yo puedo comenzar a jugar con las formulitas. Primera formulita, puedo despejar entonces la velocidad. Si yo despejo, perdón, puedo despejar el radio R, el radio de la trayectoria. Entonces, para despejar el radio, ¿verdad? Esto que está en el denominador va a pasar al numerador, y estos dos que se están multiplicando van a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda que R es igual masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Tenemos otra formulita. Es la fórmula para encontrar el radio, ¿verdad?, de la trayectoria circular, porque se nos va a formar un círculo, ¿verdad? ¿Qué otra puedo analizar? Vaya, como fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta, la fuerza también puede ser masa por velocidad al cuadrado sobre R. Es otra fórmula. Ya tengo dos fórmulas de fuerza, ya tengo una fórmula para encontrar la R. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vale. A partir de aquí, ¿verdad? Si digamos, yo les digo, vaya, miren, encuentren la velocidad. Ustedes pueden agarrar cualquiera de esas tres fórmulas y despejar la velocidad, ¿verdad? La velocidad tangencial a la que está girando la partícula. Agarran cualquiera de esas y las despejan, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les comienzo a preguntar la velocidad angular? Si les pregunto la letra W, o normalmente como omega, ¿verdad? La velocidad angular. Esa no la tenemos en ninguna de esas tres fórmulas, ni en la de color negro, ni en la de color azul, ni en la de color verde. No tengo esa velocidad. Entonces aquí es donde yo me tengo que acordar, mira, pero esto es velocidad sobre R. Esas formulitas son de CDP, ¿verdad? Y entonces, pues aquí pongo que esto es velocidad sobre R. ¿Y qué es R? R es masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Aquí puede haber un 1 de denominador, ¿verdad? Y sería extremo por extremo, medio por medio. Entonces me va a quedar velocidad, carga, campo magnético sobre masa por velocidad. Se elimina velocidad con velocidad. Y entonces puedo tener que velocidad es igual a carga por campo magnético sobre la masa. Ya estamos hablando de una velocidad angular, ¿verdad? Una velocidad a la que está girando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para que se entienda un poco mejor. Aquí no estamos hablando de metros sobre segundo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de una velocidad lineal, sino que estamos hablando de a qué razón de grados está girando por unidad de dimensión R en esta oportunidad, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. ¿En cuánto tiempo giro cuántos grados al momento de estar? Pues que la partícula está girando, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos carga por velocidad, perdón, carga por campo magnético sobre la masa. Mira, entonces si quiero la masa, vean aquí, si yo les pido la masa, ya tienen tres formulitas, la azul, la verde y la morada para despejar. Si quieren velocidad V, pues tienen la de color negro, la de color azul, la de color verde. O sea, aquí va a ser aprender a jugar, ¿verdad? Con las formulitas. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden preguntar? Me pueden preguntar periodo o me pueden preguntar frecuencia. Acuérdense que eso, ¿verdad? Tiene que ver con la cantidad de segundos a lo largo de cuánto yo doy una vuelta completa, un ciclo completo, ¿verdad? O una fracción de eso. Puede ser el periodo o la mitad del periodo. Hay muchas cosas que se pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo les pregunto entonces, ¿cuánto vale el periodo? El periodo en CDP, ustedes vieron que esto es 2pi sobre la razón
de la velocidad angular. Entonces, ¿verdad? Me va a quedar 2pi sobre la velocidad angular dio carga por campo magnético sobre m. De nuevo aquí le ponemos un 1, hacemos extremo por extremo, medio por medio, y me queda, ¿verdad? Entonces que el periodo lo podemos encontrar como 2πm sobre la carga por el campo magnético. Y ahí tenemos, ¿verdad? Otra fórmula. Mira, ahí si quiero la frecuencia es el inverso del periodo, ¿verdad? Así de sencillo. La frecuencia, ¿verdad? Es 1 sobre el periodo. En otras palabras, le dan vuelta a esto, ¿verdad? La carga y el campo arriba, 2πm abajo. Y ya tienen la frecuencia. Entonces aquí, ¿verdad? Es jugar con las formulitas. Vean, todo esto es puro formuleo. Aquí, ¿verdad? En el PDF tienen el resumen de todas esas fórmulas. Pero es importante que ustedes sepan de dónde viene, ¿verdad? Qué es lo que se han hecho, cómo se han obtenido y no solo memorizarla, ¿verdad? No solo, vaya, lo tengo que hacer caso porque sí. Tienen que entender de dónde viene la explicación. ¿Preguntas con esto? No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Se mueve en forma circular. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un selector de velocidad? Que yo les decía que aparte de tener campo eléctrico, se le coloca un campo magnético y yo con una relación, ¿verdad? Podía encontrar la velocidad a la que la partícula se movía. Entonces, imagínense que ahora aquí es lo mismo. Es un inyector, ¿verdad? Un selector de velocidad que hace que la partícula tenga una velocidad en específico. Entonces, ¿verdad? En ese tubito de color celeste, yo puedo controlar la velocidad de la partícula. Eso es algo que vimos en la clase pasada. Ahora, lo nuevo es a partir de aquí. A partir de aquí, donde estoy poniendo el punto rojo, eso es lo nuevo. ¿Por qué? Porque justamente después de esa línea roja que hice, ya no hay campo eléctrico, sino que solo hay campo magnético, ¿verdad? Vean ahí, aparece campo magnético y aparecen unos puntitos indicando, ¿verdad?, que va saliendo. Entonces, como había campo eléctrico y campo magnético, la partícula no se desviaba. La partícula iba recta y yo podía controlar su velocidad. Pero justo desde el punto de color rojo, justo desde ahí, ya no existe campo eléctrico, sino que solo campo magnético. Y como lo acabamos de ver, en un campo magnético, ¿qué pasa? La partícula empieza a girar en forma de circunferencia. En este caso, ¿verdad? Si vengo yo y aquí, como pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí hay un tope físicamente. Entonces la partícula no va a hacer la vuelta completa, ¿verdad? Porque va a chocar con esa torre, ¿verdad? Con esa pared o lo que sea que tenga enfrente. Con cualquier obstáculo puede chocar, ¿verdad? Entonces en este caso no sería una circunferencia completa, sino que sería la mitad de la circunferencia, ¿verdad? Esa es la idea, sería la mitad de la circunferencia, la mitad del tiempo en el que llega a dar la vuelta completa. Entonces, dependiendo de la masa que tenga la partícula, así va a ser el radio. Mira, ¿y por qué decir de que el radio depende de la masa? Vean aquí, si tienen la misma carga, si está sumergido en el mismo campo eléctrico y como yo le podía controlar la velocidad, entonces lo único que me queda, ¿verdad?, es que el radio depende de la masa. Si tiene una masa grande, el radio de la circunferencia va a ser grande.
Si tiene una masa pequeña, el radio de la circunferencia va a ser pequeño. Entonces, ¿verdad? Con solo ver que unos tenían un radio más grande que otros, yo puedo decir, esta partícula pesa más, esta partícula pesa menos. Aunque decimos peso, ¿verdad? Pero eso es masa por gravedad. Entonces, ¿verdad? Como la gravedad es una constante, la que tenga un radio más grande es porque tiene una masa más grande. Y la que tenga un radio más pequeño es porque tiene una masa más pequeña. Mira, pero es que eso es bastante fácil de entender, sí. Pero imagínense una partícula muy, muy, muy pequeña. No es como que yo pueda venir y ponerla en una balanza, una báscula o algo, ¿verdad? Para que me diga cuántos gramos tiene. No se puede, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hacen estos experimentos. Con este experimento, ellos solamente descubrieron, ¿verdad?, que hay una relación y dicen, si tiene un radio más grande es porque tiene una masa grande. Radios pequeños, masas pequeños. Ya meten los cálculos, ¿verdad?, en software, en computadoras, perdón, o también puede que dependiendo de la cantidad de cifras significativas, puede que incluso hasta lo hagan a mano. Y así ellos descubren, pues sí, la masa de este material, de esta partícula, perdón, es tanto. Ellos pueden descubrir la masa solamente con ver el radio que se formó de la circunferencia. Así que, ¿verdad? Aquí es donde ustedes pueden analizar, ¿verdad? Que tiene muchas aplicaciones. Y esto se vuelve importante, ¿verdad? Es un poquito de cultura general para que entiendan eso, ¿verdad? Si tengo campos, si tengo los dos campos, el eléctrico y el magnético, la partícula va recta. Pero desde el momento, justo desde el punto donde ya solo hay campo magnético, va a empezar a dar vuelta, ¿verdad? Como en forma de circunferencia. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Con las partículas. Vale, entonces hagamos un ejercicio para entender esto que acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos un electrón. Me dan la masa del electrón, ¿verdad? En caso no nos acordemos, me dicen que la masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Dice que se acelera desde el reposo. ¿Qué significa eso, verdad? Significa que su velocidad inicial era cero, porque estaba desde el reposo. Por una diferencia de potencial, es decir, un voltaje fue el que lo aceleró de 350 voltios. Y con una velocidad y con la velocidad adquirida, entonces aquí dice, ¿verdad?, que aquí va a obtener una velocidad, va a dejar de tener 0 metros sobre segundos y ya va a obtener una velocidad. Con esa velocidad que ya tiene, que yo no sé de momento cuánto vale, entra perpendicularmente a un campo magnético. ¿Por qué dice eso de perpendicularmente? Acuérdense, ¿verdad?, que yo les dije que en este tema, entre los tres vectores siempre hay 90 grados, ¿verdad? Aunque aquí dice velocidad y fuerza, el campo está entrando a la página. Así que lo voy a escribir aquí, ¿verdad?, para que no quede dudas, que esos 90 grados son entre los tres vectores, ¿verdad? Entre los tres vectores hay 90 grados, ¿verdad? No pueden ver si este fuese el plano, digamos, normalmente si estamos en mate, este sería el YZ. Plano YZ, ¿verdad? Y en este plano YZ es donde ustedes tienen, digamos, si estamos en el de arriba, ¿verdad? Acá la velocidad, acá la fuerza, ¿verdad? Es bastante evidente que aquí hay 90 grados.
pero el campo magnético está entrando a la página, sería como la X, ¿verdad? Así. Entonces aquí hay 90 grados. Repito, el plano, el campo magnético estaría como en las X, ¿verdad? Aquí las X positivas y aquí hacia adentro serían las X negativas. Entonces, entre los planos coordenados hay 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Aquí tendríamos las Z y para acá las 10. Y ahí pues se debe comprender que entre los tres siempre hay 90 grados. Por eso es que aquí me dice, ¿verdad? Que entra perpendicularmente, así como dándome a entender que debe haber 90 grados entre los tres vectores, ¿verdad? A un campo magnético. Ese campo magnético al que entra tiene un valor de 200 militeslas. Literal A. ¿Cuál es la velocidad del electrón? Me están pidiendo la velocidad final, ¿verdad? Porque ya sabemos que al inicio estaba en el reposo. Ahora me piden la velocidad final. ¿Qué se les ocurre que yo pueda hacer para poder encontrar ese valor? Ajá. ¿Qué se les ocurre? Se realiza con algo que vimos en la unidad número 2. Imagínense de qué nos tenemos que acordar para poderlo resolver. Ajá, ajá. ¿Alguna idea? Vale, pues les voy a refrescar un poco la memoria. En la unidad número 2 vimos que el trabajo es igual al delta de energía cinética, es igual a menos el delta de energía potencial, es igual a menos la carga por el voltaje. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer para encontrar la velocidad? No sería el trabajo propiamente. Sí es la energía cinética, porque la energía cinética tiene velocidades, pero yo no tengo información del trabajo. Exacto, ¿verdad? Con la carga por la diferencia de potencial, porque eso sí lo tengo. Tengo la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, al igualarlo, ¿verdad? Me quedaría de esta manera. Entonces, ¿verdad? La carga ya la tengo. Es la carga elemental, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es la carga del electrón. La diferencia de potencial también ya la tengo. Así que lo que voy a hacer es desglosar únicamente la energía cinética. Al desglosarlo, ¿verdad? Esto va a ser un medio de la masa por, y tengo, ¿verdad? La velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, menos la carga, ¿verdad? Por la diferencia de potencial. Y a partir de aquí, ¿verdad? Yo ya puedo hacer todo para despejar la velocidad final. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial ya habíamos dicho que era 0, ya que está en reposo. Así que solo tengo que despejar la velocidad final.
el 2 va a pasar al otro lado a multiplicar y la m va a pasar al otro lado a dividir. Me queda velocidad final al cuadrado es igual a menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial sobre la masa. Luego, ¿verdad? Despejo, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial sobre la masa. Mira, pero es que las raíces de números negativos no existen. Pero acuérdense que estamos hablando de la carga de ¿qué? De la carga de un electrón. Entonces me va a quedar menos 1.602 por 10 a la menos 19. Y ahí menos por menos me va a dar más, ¿verdad? Entonces sí le va a dar una respuesta. Eran 350 voltios y la masa del electrón, ¿verdad? Nos la daban de 9.11 por 10 a la menos 31. Hagamos eso por favor y me dicen cuánto les da la velocidad. Dice 11.09 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Gracias. Vale, entonces ahí tenemos la velocidad final, ¿verdad? Empezó en el reposo y luego tenía esta velocidad. Ahora bien, con esta velocidad entró al campo magnético. Entonces, ¿qué tiene que venirnos a la mente? Que con esta velocidad comenzó a dar vueltas, ¿verdad? Con la velocidad igual a 11.09 por 10 a la 6 metros sobre segundo, con esa velocidad entró al campo magnético y comenzó a dar vueltas. Y en el literal B me preguntan cuál es el radio de la trayectoria en el campo magnético. Entonces, ¿verdad? Para sacar el literal B, yo solo necesito saber cuánto vale el radio. Y de las formulitas que ya habíamos visto, ¿verdad? Es masa por velocidad sobre la carga por el campo magnético. Entonces, aquí, ¿verdad? Ya me va a quedar la masa, 9.11 por 10 a la menos 31. La velocidad, ¿verdad? 11.09 por 10 a la 6 sobre, aquí la carga, ya no le vamos a poner signo. Porque en el anterior le poníamos signo. Si se acuerdan, ¿verdad? Yo les mencionaba que cuando nosotros ocupábamos esta cuádruple igualdad, se le coloca el signo a la carga, ¿verdad? Ahí sí se le coloca. Siempre le colocamos el signo cuando estábamos en la unidad número 2. Si se acuerdan, en la unidad número 1 no se lo poníamos porque eran vectores. En la unidad número 2 todos eran escalares, así que por eso sí se los poníamos. Pero acá hay una mezcla de escalares y vectores, porque la velocidad es un vector. El campo magnético es un vector. Y cuando tenemos vectores en la fórmula, ¿verdad? Habíamos dicho que no se le coloca signo. Por eso aquí no le vamos a poner signo. Solo a la cuádruple igualdad, ¿verdad? Y el campo magnético, no me acuerdo cuánto era, dice 200 militesla. Entonces el campo magnético son 200 mili, acuérdense que es por 10 a la menos 3. Así que ahí ya solo se vuelve un ejercicio de sustitución, ¿verdad?
el valor que le dio en la calculadora, la velocidad, le multiplican 9.11 por 10 a la menos 31, le dividen la carga y los 200 mil. $3.15 por 10 a la menos 4. Así es. Como es un radio, ¿verdad? Tiene que estar en metros. O, ¿verdad? Lo podemos pasar como 0.315 milímetros. Ambas son equivalentes, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas con este ejercicio? Preguntas, dudas, los escucho muy callados, ¿verdad? No sé si están entendiendo, si no se están entendiendo. Bueno, gracias por contestar. Vale. Entonces, ¿verdad? Continuemos con la temática. Este fue el ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? La velocidad y encontrar el radio de la trayectoria. Ahí, ¿verdad? Yo podría seguirles preguntando, miren, calculen la frecuencia, calculen el periodo, encuentren la fuerza magnética, y solo es de ir sustituyendo, ¿verdad? Nada más. Ingi, cuando tengamos ejercicios que combine campo eléctrico, exactamente, Daniela. La de carga por campo eléctrico, todas esas formulitas hay que ocupar también. Por eso la asignatura es compleja debido a eso, ¿verdad? Si se fijan, ahorita estamos en la unidad 5 y acabo de utilizar algo que vimos en la unidad número 2. Entonces ahí sí nos tenemos que acordar de todo eso. Bueno, entonces veamos qué es lo que sucede. Imagínense que tenemos acá digamos, un cable, una viga, algo un poco flexible. Se puede imaginar como un cable para hacer un circuito, ¿verdad? Un cable así como el del cargador, que lo hemos cortado, ¿verdad? Por decir algo. Vaya, es eso anaranjado, es un cable. Ahora, ¿qué pasa con ese cable? Luego de tener ese cable, ¿verdad?
se le ha colocado un imán. Ese imán tiene forma de C en esta oportunidad, ¿verdad? Tenemos ahí, nos podemos imaginar que tenemos un imán con forma de una letra C. Ahora bien, ese imán está generando un campo magnético. El campo magnético va de norte a sur. Podemos ver ahí, le voy a dar un poco más de zoom. Podemos ver ahí una flechita, ¿verdad? Que sale del norte y entra en el sur. Entonces, digamos, ¿cómo nos estorbaría la vista estar poniendo el imán en todas las imágenes? Lo que se hace es solamente poner como ese recuadro, ¿verdad? Tenemos un recuadro y se ven esas X indicando que el campo eléctrico está entrando. Va hacia adentro, ¿verdad? El campo magnético. Entonces, lo curioso fue ver esto. Si el cable está recto y no pasa corriente, y yo le pongo el campo magnético, no pasa nada. No pasaba nada, el cable seguía estando recto. Luego, desde el momento en el que se hizo que por ese cable circule una corriente, el cable dejó de estar recto y alguien lo jaló, lo movió hacia la izquierda. Eso de que alguien lo jaló fue una fuerza magnética. Y la pregunta viene, ¿de dónde? ¿De dónde salió esa fuerza magnética? Por otro lado, si analizamos qué pasa si ahora la corriente, en lugar de ir de abajo hacia arriba, ahora va de arriba hacia abajo, sucedió algo similar. El cable también se desvió, sintió una fuerza hacia el otro lado. Entonces dijeron, ah, vaya, mira, la clase pasada nosotros analizamos que si las partículas se iban moviendo, se generan fuerzas magnéticas, ¿verdad? Cargas en movimiento generan magnetismo. Les dije yo, ¿verdad? Se deben estar moviendo. Y en la corriente que hay, son electrones que se están moviendo. Y los electrones que tienen carga. Entonces, si la carga se está moviendo, se está generando magnetismo. Hay algo magnético ahí, campo o fuerza, no sé, pero hay algo magnético. Entonces, al hacer este experimento se dieron cuenta que no solo era con partículas, sino que también con cables. Ya un cable, ¿verdad? Imagínense, tiene muchos átomos, ¿verdad? Entre ellos, como partículas subatómicas, ¿verdad? Electrones y protones. Y como los electrones tienen carga, y la carga al tener corriente, ¿verdad? Genera que esa carga se mueva. Por lo tanto, ¿verdad? Descubrieron eso. Si la corriente va en un sentido, la fuerza va en una dirección. Si la corriente va en otro sentido, la fuerza lleva a otra dirección. Entonces dijeron, ah, vaya, mira, no sé cómo, pero la formulita que vimos antes era para partículas. ¿Cómo así? La de fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, producto cruz campo magnético. Esta fórmula era cuando yo tengo o una partícula positiva o una partícula negativa. Entonces, ahora lo que queremos hacer es sacar una nueva fórmula, pero cuando ya tenemos conductores, cuando ya tenemos cables, cuando algo ya es físico, por decirlo así. Una partícula nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Con el ojo humano no se puede ver, pero ya un cable sí, ¿verdad? Y el cable está lleno de partículas. Entonces, la fórmula va a cambiar. Quiero que entiendan eso, ¿verdad? Para partículas es una fórmula, la que ya vimos, pero para cables, para conductores, la fórmula va a ser distinta, ¿ok? Así que no piensen que siempre va a ser carga por velocidad por campo magnético. Justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando yo tengo un conductor que tiene muchísimas partículas, la fórmula cambia. Eso es lo que quiero que analicemos, que la fórmula va a cambiar. Y la respuesta es esta: corriente por longitud, producto cruz, campo magnético. Esa es la nueva formulita que vamos a ver el día de ahora. Sin embargo,
vamos a sacar la deducción para que ustedes vean de dónde sale, ¿verdad? Esa formulita y no solo de vaya, ahí está, copien, no, ¿verdad? A mí me gusta explicarles de dónde salen las fórmulas. Voy a poner aquí. Para una carga puntual, es decir, ¿verdad? Solo para la que está ahí de color anaranjado, nosotros ya dijimos, la fuerza magnética es igual carga por velocidad, producto cruz, campo magnético. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la vida real, cuando yo tengo un cable, no solo es una partícula, realmente son muchas, ¿verdad? Son infinitas las partículas las que se están moviendo al mismo tiempo. No solo es una. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A la fórmula que tenemos ahí la vamos a modificar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a modificar? Vamos a decir la fuerza magnética es igual a la carga. ¿La carga de quién? La carga de todas las partículas. Por la velocidad. Cuando nosotros teníamos un conductor en la unidad número 4 y vimos lo de la corriente, si se acuerdan, yo les decía que había una velocidad que se llama velocidad de deriva. Así que esa es la que vamos a ocupar ahorita, ¿verdad? Si se acuerdan, era así. Era un cable, ¿verdad? Yo les decía, aquí va la corriente, entonces aquí va una velocidad de deriva. Entonces, de ahí es donde sale esa velocidad de deriva, ¿verdad? Esa velocidad de deriva, producto cruz, campo magnético. He agarrado la fórmula de arriba, ¿verdad? Y lo único que he hecho es cambiar la velocidad normal por la velocidad de deriva. Ahora bien, a esto yo le quiero multiplicar el número de partículas. ¿Cómo así? Porque vaya, imagínense que yo encuentro que una partícula me tira, estoy súper exagerando, ¿verdad? Pero imagínense que una partícula tira 2 newton de fuerza magnética. Repito, es una exageración muy grande. Pero si vengo yo y les digo, vaya, miren, pero realmente hay 5 partículas. Entonces ustedes me van a decir, 2 multiplícalo por 5, ¿verdad? O sea, yo sé que una partícula genera 2 newton y si hubiesen 5 partículas me van a decir, 2 por 5, 10. Entonces son 10 newton. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer. A esta fórmula le voy a multiplicar el número de partículas. La respuesta es, perdón, o la inquietud es, ¿cómo sabemos cuánto es el número de partículas? Entonces, para saber el número de partículas, me voy a auxiliar de la letra n minúscula. La letra n minúscula, yo les mencioné que es número de portadores o de partículas, ¿verdad? Sobre unidad de volumen. Y aquí es donde tenemos que pensar con un poquito de lógica, ¿verdad? Que si yo quiero solo número de portadores, le tengo que multiplicar el volumen, ¿verdad? Porque si yo le multiplico aquí el volumen, se me va a eliminar volumen con volumen y en unidades me va a quedar número de partículas. Entonces, a la n le tengo que multiplicar el volumen. ¿Pero el volumen de quién? El volumen del cable. Aquí, ¿verdad? No parece, pero esto es un cilindro o debe de tener forma de un cilindro exacto, ¿verdad? ¿Cómo le puedo sacar el volumen a un cilindro? Multiplicando el área del cilindro por la longitud del cilindro. Así que, ¿verdad? La fuerza magnética se me complica y me queda que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad de deriva, producto cruz campo magnético, todo ello multiplicando a la n por el área por la longitud. Eso es lo que sucede. Ahora bien, si somos muy observadores, nos vamos a dar cuenta que la carga por la velocidad de deriva por n por a es una expresión que nosotros ya habíamos visto. ¿De dónde? Nosotros vimos
densidad de corriente en la unidad pasada. Y vimos que esto es corriente sobre área. Y también vimos que es N por la carga elemental por la velocidad de deriva. Si yo despejo de acá la corriente, de acá, ¿verdad? Si yo despejo la corriente, me queda que corriente es igual, voy a ponerlo así, área por N por carga por velocidad de deriva. Y vean que lo que tengo aquí, área está aquí, N está aquí, carga está aquí y velocidad de deriva está aquí. Así que todo eso que está de color amarillo se convierte en la corriente. Entonces me queda la corriente, me queda la longitud y me queda el campo magnético. Esas son las tres letritas que a mí me quedan, ¿verdad? Todo lo que está de amarillo se convierte en corriente y me queda la longitud y me queda el campo magnético. La pregunta es, mira, pero ahí hay un producto cruz y los productos cruz se resuelven entre vectores. Pero mira, la corriente no es un vector. Y entonces, la longitud, pero el problema es que mira, la longitud tampoco es un vector. ¿Se acuerdan que en Gauss vimos un vector área? Y yo les dije, nosotros sabemos que el área no es un vector, pero a fin del propósito del ejercicio hicimos que el área se hiciera un vector, aunque no lo es. Entonces, aquí va a suceder lo mismo. Vamos a hacer que la longitud se convierta en un vector. Por lo tanto, ¿verdad? La respuesta definitiva va a ser que el campo magnético es igual a la corriente por la longitud, que lo vamos a hacer un vector, producto cruz, campo magnético. Esa es la fórmula, ¿verdad? Que nosotros vamos a ocupar cuando ya no estemos hablando de una partícula, ¿verdad? Sino que ahora estamos hablando de un conductor, de un cable, de un cuerpo sólido, por decirlo de alguna manera. Va a ser corriente por longitud cruz B. Con la salvedad que ese vector L, ¿verdad? Es un vector con magnitud L. ¿Qué significa magnitud L? Significa, ¿verdad? Que si el cable mide 10 centímetros, entonces el módulo de la L van a ser 10 centímetros, ¿verdad? Esa es la idea. Pero lleva la dirección de la corriente. Acuérdense que la corriente tiene dirección, pero la corriente no es un vector. Solamente tiene dirección que si se van moviendo a un lado, se van moviendo al otro, ¿verdad? Así que esa es la idea. Tiene magnitud L y dirección de la corriente. En otras palabras, ¿verdad? Es como que me queda la corriente y la longitud y ninguno de los dos es vector, así que como que se mezclaran, por decirlo de alguna manera. Esa es la idea en general. Así que esta es la pequeña deducción, ¿verdad? Para tener esta expresión. Ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Que carga por velocidad producto cruz campo magnético es para una partícula. Pero si ya les hablo de un cable, ya no es esa la fórmula, ¿verdad? Sino que va a ser corriente por longitud, producto cruz, campo magnético. Mira ahí si quiero la magnitud. Pues pueden poner, ¿verdad? Corriente por longitud por campo magnético, seno de teta. O le pueden poner phi, ¿verdad? Seno del ángulo. Dice integrar esta Lagrange porque la corriente nunca se le consideró como vector si tiene dirección, magnitud y sentido. Vaya, realmente es por lo último, Daniela, porque no tiene
digamos, la dirección y el sentido realmente no los tienen. O sea, la corriente en todos los casos, por decirlo así, es solamente un número. La corriente solo son 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios, menos 0,8 amperios, 30 miliamperios. La corriente solo es un número. Lo que pasa es que para entender, por decirlo así, la gráfica o el comportamiento de un circuito, me voy a poner aquí un circuito muy simple, ¿verdad? Imaginémonos que aquí tenemos un foco y queremos que el foco se encienda. Entonces, cuando estaban iniciando, cuando se definió que era la corriente, ¿verdad? Es que es el movimiento de los electrones. Eso es la corriente, ¿verdad? O sea, la corriente, al decirme 30 miliamperios, solo me está diciendo la cantidad de carga por unidad de tiempo que se está moviendo. Solo eso quiere decir la corriente. Solo me quiere indicar cómo se está moviendo. Ahora, el problema, bueno, no el problema, sino que uno dice la corriente va a la derecha, la corriente va a la izquierda, en sentido horario o en sentido horario, es porque como que para que sea de una forma más visual o una forma más entendible, se quiso decir de que la corriente viene para acá, por decirlo así, para entender que va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y va a pasar por aquí, porque realmente, digámoslo así, los electrones se van a estar moviendo, ¿verdad? Y eso es la corriente, electrones en movimiento. Entonces, lo que realmente cuando nosotros decimos es sentido horario o es sentido horario, es solamente indicar cómo se están moviendo los electrones. Pero la corriente no es cómo se mueven, la corriente es cuánto se están moviendo por unidad de tiempo. No sé si me doy a entender, es como que se le inventó un atributo a la corriente tratando de darle dirección solamente para que tenga sentido, por decirlo así. Desde otra perspectiva, una perspectiva más matemática, la corriente no puede ser un vector por los quiebres de los circuitos. ¿Por qué? Acordémonos que todos los vectores tienen que ser rectos. No hay ningún, vaya, miren, este es el vector campo eléctrico, digámoslo así. No se puede, ¿verdad? No se puede. Si se acuerdan, a las líneas que son curvas, nosotros le llamamos líneas de campos eléctricos, a las que son curvas, ¿verdad? Pero a los campos eléctricos, esos son vectores, y los vectores siempre son rectos. Pero nosotros ya sabemos que en los circuitos hay circuitos que tienen aquí 90 grados, hay circuitos que son curvilíneos, entonces estaríamos diciendo que un vector es así como quebrado o que un vector es redondo y eso no existe, ¿verdad? Los vectores son 100% rectos, por decirlo de alguna manera. Entonces, viéndolo de una forma gráfica o viéndolo desde una forma como física, la corriente nunca va a ser un vector, ¿verdad? Siempre va a ser un escalar. Lo único que se le dio eso de dirección, como para que sea un poquito más entendible analizar circuitos o como para tener una idea un poquito más clara de qué era la corriente realmente. Esa es como su razón de ser, por decirlo así. Pero es una muy buena pregunta, ¿verdad? Muchos confunden y como escuchan eso, ¿verdad? De que la corriente tiene dirección, es un vector, pero no, ¿verdad? Solamente es como un atributo que se le dio para que los circuitos sean un poquito más entendibles. Aunque en la vida real, por decirlo así, de forma microscópica, la corriente solo es un número, ¿verdad? Solo es un número. Muy bien. Bueno, ya sabes. Vale. Entonces ahora ya sabemos un poquito, ¿verdad? Si es un cable, ya no vamos a ocupar la primera fórmula, sino que ahora tenemos que ocupar esta que está acá. Eso es todo. Analicemos. Vale. Dice, la fuerza F, ¿verdad? Sobre un alambre recto que conduce una corriente positiva y está orientado con un ángulo phi respecto al campo magnético. B. Entonces, tengo que volver a aplicar la regla de la mano derecha. Solo que ahora la fórmula cambia.
la fórmula, ¿verdad? Ya no es carga por velocidad, sino que ahora es corriente por longitud, producto cruz, campo magnético. Ahora, tengo que poner mi mano, ¿verdad? En dirección del primer vector. El primer vector es el vector L. Entonces, al hacer el vector L, ¿verdad? Habíamos dicho que la dirección del vector L es la misma dirección de la corriente. Como que le copia la dirección, por decirlo de alguna manera. Entonces, tengo que doblar mucho la mano, ¿verdad? Queda así bien como cruzada. A mí me queda como algo así. Más o menos así, ¿verdad? Para que el primer vector, ¿verdad? Que es L, me quede así. El primer vector es L. ¿Por qué? Porque vean la dirección de la corriente. Vean aquí, ¿verdad? La dirección de la corriente. Y acuérdense que la L siempre lleva la misma dirección que la corriente. Técnicamente tendría que dejar la mano como extendida, ¿verdad? Como plana. Pero incluso es un poco difícil, ¿verdad? Me duele un poco la mano si trato de hacer totalmente extendida la mano. Entonces ahí medio doblo un poquito los dedos, ¿verdad? Para no sentir tampoco dolor, ¿verdad? No se trata de causarnos daño físico, ¿verdad? A la hora de analizar esto. Solamente traten de poner los 4 dedos en dirección de la L. Luego, el segundo vector es campo magnético. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que es este vector que está aquí. Entonces tienen que cerrar la mano en dirección de este vector campo magnético. Si lo hacemos, ¿verdad? Nos va a quedar más cruzada la mano todavía, ¿verdad? Nos queda como así. Donde, repito, ¿verdad? Al inicio teníamos los dedos en esta dirección por la longitud y ahora los cerramos un poco, ¿verdad? Para el campo magnético. Entonces, la fuerza, ¿verdad? Nos queda en dirección hacia arriba por el pulgar. Así que la fuerza magnética va hacia arriba. Así que se sigue aplicando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Siempre los 4 dedos en el primer vector. El primer vector ahora es la L, así que pongo en la dirección de la L. Luego cierro el puño en dirección del segundo vector, es decir, en el campo magnético. Y al final, ¿verdad? Mi dedo pulgar sigue hacia arriba, así que la respuesta es que la fuerza va hacia arriba. Esa es la idea. ¿Se entiende esta regla de la mano derecha? Es muy similar, ¿verdad? A la de la clase pasada. Vale, gracias. Entonces, hagamos un ejemplo. Ya tenemos una idea, ¿verdad?, de cómo vamos a estar haciendo estos análisis. Hagamos un ejemplo donde tengamos que ocupar esto de los cables. Ya vimos un ejemplo con carga, ¿verdad? La clase pasada también habíamos hablado de cargas. Ahora hablemos sobre cables. Ya no, ya no es carga por velocidad, ¿verdad? Sino que ahora es corriente por longitud. Así que hagamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vale. Dice un conductor suspendido por 2 cables flexibles. Eso quiere decir, ¿verdad? Que el que está en negro, imagínense que lo que está en negro, bien negrito abajo, es una varilla. Y los cables que voy a hacer aquí como de verde son, son cables flexibles.
eso que voy a hacer de verde, ¿verdad? Lo estoy haciendo así para que se entiendan que son cables flexibles. Y el otro es rígido, ¿verdad? Es como una varilla, el que está de color negro abajo. Tal como se muestra una figura. El cable de color negro tiene una masa de 24 gramos. Eso equivalente a kilogramos, ¿verdad? Es 0.024 kilogramos. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Que considero que es más fácil que desde el inicio transformemos todo. Así en la fórmula ya solo sustituimos. Si se nos olvida, voy a sustituir 24, ¿verdad? Y la fórmula necesita que esté en kilogramos, no en gramos. La longitud del cable es de 60 centímetros. Transformémoslo directo a metro, 0.6 metros. La pregunta es, ¿cuál es el valor y el sentido de la corriente que debe transportar el conductor para que la tensión en los alambres, es decir, la tensión que siente esos cables verdes, sea cero si el campo magnético en esa región es de 3.6 Tesla? Me dicen que el campo magnético es 3.6 Tesla. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Aplicar la regla de la mano derecha, sí, la vamos a tener que aplicar, pero ¿cuál es como la condición? La condición dice que yo quiero que esas tensiones de esos cables de color verde sean cero. Si les hablo de tensiones, si estamos hablando de fuerzas, si me dan la masa, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer físicamente hablando? Antes de pensar en las fórmulas. Hacer una ecuación con las tensiones e igualarlas a cero, sí. Sí, pero antes de eso, antes de crear una ecuación, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense de CDP, exactamente, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso. Un diagrama de cuerpo libre. Entonces le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre a la barrita, ¿verdad? De color negro. Entonces, lo primero es el peso. Me están dando una masa, ¿verdad? Es porque va a tener un peso y va hacia abajo. Luego, las tensiones que provocan los cables verdes. Una tensión está aquí y la otra tensión está aquí. Vale. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema me dice que ellos quieren que estas tensiones sean cero. Entonces, si las tensiones son cero
y hay un peso para abajo, la barra se caería, ¿verdad? Pero yo no quiero que se caiga, yo quiero que el conductor quede suspendido. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber alguna fuerza, alguna entidad, algo, ¿verdad? Que vaya hacia arriba. ¿Qué creen que va a ser eso que va a ir hacia arriba? ¿Qué tipo de fuerza creen ustedes que tendríamos que tener nosotros para que eso suceda? ¿Tendría que ser fuerza eléctrica? ¿Creen ustedes que eso sería? Una fuerza magnética, ¿verdad? Exactamente. Como hay campo magnético, aquí tiene que ser una fuerza magnética. Exactamente. El campo magnético genera una fuerza magnética. Entonces ahí tiene sentido, ¿verdad? Porque las tensiones sí pueden llegar a ser cero, pero ¿cuál sería la condición? Sería para que las tensiones sean igual a cero, entonces la fuerza magnética debe ser igual al peso, ¿verdad? En cuanto a magnitud, para que eso suceda. Entonces, eso es lo que yo voy a analizar. La fuerza magnética debe ser igual al peso. Entonces digo, fuerza magnética es igual al peso. Sustituyo, fuerza magnética es corriente por longitud por campo magnético seno de teta. Y el peso es masa por gravedad. Mira ahí de dónde salió el seno de teta. Acuérdense, ¿verdad? Esta es la forma vectorial. Corriente por longitud, producto cruz campo magnético. Esto es vector. Pero cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre e igualo las fuerzas, ahí no son vectores, ¿verdad? Son escalares. Entonces, si ustedes le quieren sacar el módulo, ¿verdad? Es la multiplicación de las tres variables, pero como es un producto cruz, aparece el seno de teta. ¿Y teta qué es? Teta es el ángulo entre la longitud y el campo magnético. Ahora bien, voy a hacer aquí un pequeño esquemita. X, Y Z. Pregunta, ¿hacia dónde debe ir la corriente para que la fuerza me quede hacia arriba? Y ahí es donde vamos a hacer lo que decía Franklin. Tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Exactamente, Daniel, exactamente. Muy bien, justamente eso es lo que vamos a hacer. Pero antes necesito saber la dirección de la corriente. Apliquen la regla de la mano derecha y me van a decir si la corriente va a la derecha o si la corriente va a la izquierda. Ahora el ejercicio se vuelve al revés. ¿Por qué al revés? Porque ahora lo que yo tengo es que el campo magnético, tenemos esto de esta forma, ¿verdad? Tenemos que el campo magnético, ¿cómo va? El campo magnético va entrando a la página. Entonces aquí tendríamos nosotros el campo magnético. ¿Y la fuerza cómo la necesito yo? Yo necesito la fuerza hacia arriba. Entonces ahora es al revés, ¿verdad? Porque no les doy la L y la B y ustedes me dan la fuerza, sino que ahora les doy la fuerza y la B. Díganme ustedes para dónde tiene que ir la L. ¿Tiene que ir a la derecha? ¿Tiene que ir a la izquierda? ¿Para dónde tiene que ir la corriente? Daniela dice que para la derecha. ¿Alguien más opina igual o opinan diferente? ¿Tendría que ir a la derecha o a dónde tendría que ir? A la derecha, ¿verdad? Entonces, muy bien. Si ponemos que el vector va a la derecha, la corriente ya sabemos a dónde va. Incluso aquí me pedían el sentido de la corriente, ¿verdad? Y ahorita nosotros ya encontramos el sentido de la corriente. Ya sabemos su dirección. Vale. Ahora, como la corriente va a la derecha, entonces la L
también va a la derecha, ¿verdad? La L y la corriente, todo lleva la misma dirección. La corriente y la L llevan la misma dirección. Ahora bien, el ángulo entre la L y la B, aquí lo van a ver bien fácil. Si ustedes analizan el sistema, se van a dar cuenta que aquí hay 90 grados. Entre las X negativas, que son las que van entrando, y las Y que van a la derecha, aquí hay 90 grados. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el seno de 90 nos va a dar 1. Nos queda corriente por longitud por campo es igual a masa por gravedad. Y aquí, ¿verdad?, ya podemos despejar la corriente. Corriente es igual a masa por gravedad sobre longitud por campo magnético. La masa, ¿verdad?, era 0.024 kilogramos. Gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Longitud 0.6 metros. Campo magnético 3.6 Tesla. Hagamos el cálculo, por favor. Y me dicen cuánto vale la corriente. ¿Cuánto debe ser la corriente para que mínimo eso quede en estático, verdad? Gracias, Eduardo. Ahí lo único que les pido yo, ¿verdad?, es recuerden que las corrientes tienen valores muy pequeños, así como pone Catherine 0.108. Entonces, cuando sea así, que ni siquiera llegan a 1, por decirlo así, denle en la tecla de la E que aparece, o XP o NG que les aparece en la calculadora, para que se los pase a por 10 a la menos 3 o por 10 a la menos 6. Y si ustedes lo pasan a por 10 a la menos 3, les va a quedar 108 punto y algo. Y como es por 10 a la menos 3, miliamperios. Las corrientes, si no llegan a 1 amperio, déjenmelas en mili, porque ahí digamos que se está aproximando bastante lo que han puesto, ¿verdad? 0.11 amperios es, en cuanto a miliamperios, son 2, 3 miliamperios más, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería eso. Inge, pero si no hay tensiones, podemos decir que en la vida real el conductor estaría flotando. Físicamente no se podría, no estaría flotando, porque si la fuerza magnética es más grande que la tensión, se estarían ejerciendo fuerzas de compresión por los cables. Los cables de color verde estarían haciendo fuerzas de compresión. Ahora, hay no sé si han visto, va a sonar un tema un poco cliché, pero hay como en la televisión, ¿verdad? O hay como actos de magia donde parecen que las cosas levitan. En la mayoría de casos, ¿verdad? Si es así como televisivo, pues tienen cable, ¿verdad? Realmente que no se ven en la cámara, etcétera, etcétera. Pero también hay pequeños trucos de magia donde lo que hacen es que el dispositivo o en el escenario hay campos magnéticos. Y sucedería lo que menciona Daniela, ¿verdad? Que si la fuerza magnética, que la fuerza magnética se va a generar, ¿verdad?, es mayor que el peso, entonces técnicamente nosotros veríamos como si el cable está levitando, ¿verdad? Realmente no está levitando, sino que eso se debe al campo magnético. No es que flote, ¿verdad?, y que haya magia ahí, sino que existe ciencia detrás de todo eso. Así que técnicamente sí se puede. En este caso específico no, por lo que le digo, porque los cables de color verde estarían así como presionando a la varilla. La varilla quisiera irse para arriba, pero ahí, digamos, yo los hice así como curveados, ¿verdad? Pero realmente esos eran cables rectos. Esos que hice de verde, ¿verdad?, eran cables continuos, por decirlo así. Entonces, si esto quisiese subir porque está levitando, porque la fuerza más grande, aquí como que entraría un choque, por decirlo así, o pasaría algo, o la fuerza cede o este cable se quebraría, ¿verdad?
porque le estamos como empujando o sí, lo estaríamos compresionando, ese es el nombre técnico, contra lo que esté arriba que los esté deteniendo. Así que por el ejercicio que tenemos, técnicamente no podría llegar a pasar, pero bajo otras circunstancias sí, ¿verdad? Sí, si la fuerza es mayor que el peso, veríamos como si está flotando, así como menciona la compañera. Si me dan otro decimal, por favor, después del punto de 108 punto y algo, por favor, para colocarlo ahí en la respuesta. 8. Vale. Lo vamos a dejar así. Ah, bueno, entonces ahí sería 9, ¿verdad? Por aproximación sería 108.9. Gracias. Vale. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La respuesta. Concluyen ustedes, ¿verdad? La corriente iría hacia la derecha, pasando por el conductor y tiene un valor de 108.9 miliamperios. Me tienen que poner ahí, ¿verdad? La dirección de la corriente, o lo pueden hacer aquí con un dibujito, ¿verdad? Para indicarme la dirección. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el conductor es curvilíneo? Porque aquí hemos visto, ya sabemos que vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Pero el conductor era recto. Ahora, ¿y si el conductor es curvilíneo? La idea en general se vuelve bien difícil. ¿Por qué? Porque siempre es corriente por diferencial por L por campo magnético. Hay unos libros que colocan ds en lugar de escribir dl. Si ustedes se acuerdan, nosotros hacíamos algo similar. ¿Cuándo hacíamos eso? Cuando teníamos longitud de arco, no sé si se acuerdan. Cuando las barras en las que integrábamos ya no eran rectas, sino que ahora eran curvas, por decirlo así, el dl, ¿verdad? Que era un dx o dy, se convertía en un dr o en un dθ, porque entraba lo de longitud de arco. Eso lo vimos en la unidad número 1, ¿verdad? Entonces, hay libros que hacen eso, ¿verdad? En lugar de escribir un diferencial de L producto cruz campo magnético, como el conductor ya es curvo, ya no es recto, en lugar de DL ponen DS. Pero a la larga es lo mismo, ¿verdad? En cuanto a concepto, en cuanto a contenido, estamos diciendo lo mismo. Ahí lo único que está cambiando, ¿verdad? Es la letra que ocupan para integrar. Y como se los menciono, ¿verdad? Ya no es recto, nos toca que integrar. Tenemos que encontrar la corriente por la integral de ese vector de longitud, producto cruz, ¿verdad? Campo magnético. Entonces, aquí es donde se vuelve bien complejo y bien difícil este tema. Sin embargo, para beneficio común, por decirlo de alguna manera, se detectó, no es un teorema, pero se detectó que existe una relación. ¿Cómo así? Imagínense que yo quiero saber la fuerza magnética que genera ese tubo que está ahí. Si se fijan, tiene una forma irregular, ¿verdad? No es una circunferencia, sino que tiene una forma panda, curvilínea, de una forma extraña. Entonces, ustedes tendrían que integrar, tendrían que encontrar la curva que está ahí, sacar longitud de arco, como lo ven en Mate 2 o en su caso cálculo integral, y después traer todos esos datos y ponerlo en integral y resolver la integral. Es un proceso bastante extenso, un poco tedioso, ¿verdad? Un poco complicado. Entonces, al pasar de los años, se dieron cuenta que los conductores curvilíneos tenían una peculiaridad, y es la siguiente. Si A es el punto inicial y B es el punto final, si yo hago una trayectoria recta entre A y B, me daba lo mismo a que el conductor fuese curvo.
Entonces, si es recto, ¿qué pasa? Si es recto, yo ya puedo aplicar la que nosotros sabemos. Si el conductor es recto, ¿verdad? Nosotros ya podemos aplicar la que nosotros sabemos. Así que, para que no entremos en problemas de integración, yo no les voy a pedir integración de este tema en un examen, ¿verdad? Sino que directamente su concepto debe ser eso. Cuando el profe dijo, ¿verdad? Que cuando el conductor es curvo, yo tengo que sacar como su equivalente, por decirlo así, y hacerlo recto. Y sale más fácil. ¿Cómo así? Mira, no me queda del todo claro. Este ejemplo no lo voy a hacer, solo se los voy a explicar. Veamos lo que dice. Dice, la espira que se muestra en la figura tiene un campo magnético de 0.2 Tesla. Son las X, ¿verdad? Las X son el campo magnético. Transporta una corriente de 10 amperios. Calcular la fuerza magnética sobre cada uno de los segmentos. Entonces ustedes pueden venir y pueden decir, vaya, mira, yo veo 4 segmentos. Este segmento es recto, el otro es curvilíneo, este vuelve a ser recto y el otro vuelve a ser curvilíneo. Entonces ustedes ya saben, ¿verdad? Que en los segmentos rectos ustedes pueden aplicar corriente por longitud, producto cruz, campo magnético, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Ahora el problema al inicio es, mira, ¿y cómo hacemos los segmentos curvilíneos? Entonces, aquí es donde viene la técnica que les acabo de explicar, que ustedes van a decir, voy a sacar un equivalente. Este era un segmento recto, lo dejo recto. Este era otro segmento recto, lo dejo recto. Pero en lugar de analizar este segmento curvilíneo, lo que voy a hacer es inventarme, por decirlo así, un segmento recto que una dónde empezó y dónde terminó. Significa, ¿verdad?, que voy a analizar este segmento recto. Y del otro lado, lo mismo. En lugar de analizar esta semicircunferencia, lo que voy a hacer es analizar otro segmento recto. Entonces, a la larga, ¿verdad? Si ahora yo pienso que lo que existe son 4 segmentos rectos, ya puedo saber toda la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener 4 segmentos rectos, en los 4 puedo aplicar la fórmula que ya conocemos. Corriente por longitud, producto cruz, campo magnético. Entonces, esa es la forma de operar. Quiero saber si se entiende la idea. ¿Se entiende cómo hacer este análisis? Bueno, entonces, esto no lo voy a hacer yo para que ustedes se den cuenta de que si hacen eso les da la respuesta. Ahora imagínense que yo les doy una figura irregular. O sea, imagínense, vengo y les doy esto. Vaya, miren, necesito que me saquen la fuerza que tiene ese cable. Se van a decir, mira, pero es que está bien difícil y esa curva, ¿y dónde la voy a sacar? Ahí es donde se tienen que acordar. Ah, mira, les voy a poner nombre a los puntos, ¿verdad? Punto A, punto B y punto C. Entonces ustedes dicen, ah, mira, pero el profe dijo en la clase que en lugar de hacer una curva, yo puedo unir el punto A y el punto B con una línea recta. Punto A, punto B. Ah, mira, pero el punto C ya era una línea recta desde antes, ¿verdad? Siempre fue una línea recta. Entonces lo hago con una línea recta y en lugar de analizar ese cable todo raro, voy a analizar así como una L. Y esa L ya puedo aplicar la fórmula que nosotros vimos. Exactamente, Daniela. Justamente así como lo mencionó, así sería. La fuerza que experimenta el segmento curvilíneo es la misma como si fuera un segmento recto. Exactamente. Justamente así como le describió la compañera, así es, ¿verdad?
¿Se entiende la idea de estos cables curvilíneos? Vamos a pensar como si fuesen rectos y los vamos a operar como si son rectos. De esa forma ahorramos la parte de integración y nos va a dar exactamente la misma respuesta. Muy bien, justamente así es. Vale, para finalizar, faltan un par de minutitos, ¿verdad? Así que les vamos a poner este enlace, se los voy a copiar, ¿verdad? En el aula, ahorita, perdón, aquí en Teams, y lo van a tener también en el PDF. Este problemita es un problemita extra esta semana. En las dos clases les voy a estar dando videos extra. Estos videos extra son problemas extra de los temas que vayamos viendo, que son realizados por mi persona o por el ingeniero Will o por el ingeniero Rafa, que somos los tres docentes, ¿verdad? Que estamos dando la asignatura. Entonces, son problemas extra, ¿verdad? Para que ustedes tengan otro ejemplo más, otro ejercicio diferente a los que ya hemos hecho en clase. Este videíto también es de lo mismo, ¿verdad? De lo de la corriente por la longitud, producto cruz, campo magnético. De la misma fórmula que vimos ahora, de eso mismo es el problema. Así que va a estar en el PDF, ¿verdad? Y también les voy a copiar el enlace en Teams para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Lo puedan analizar. Y de esa manera, digamos, terminamos de completar el contenido para que ustedes digan, ah, pues tengo otro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo diferente a los que vimos en clase, para que pues uno a veces se siente quizás como un poquito más confiado, ¿verdad? Cuando tiene varios ejemplos, cuando tiene diferentes tipos de ejercicios, siente así como cierta confianza de, ah, pues ya puedo hacer cualquier ejercicio, ¿verdad? Entonces, para ayudarlos un poquito en eso, les vamos a estar enviando un par de videitos, ¿verdad? Siempre vamos a hacer ejemplos en la clase, si se fijan. Ya hicimos dos, entonces este es extra, ¿verdad? Les aconsejo que lo vean, por favor. Así que vamos a quedarnos por acá en esta oportunidad con este videíto, ¿verdad? El objetivo es que lo vean ahorita, ¿verdad? En la hora de la clase, para que no sientan de que, ay, después de la clase tengo que gastar tiempo para verlo. No, ¿verdad? Vamos a terminar un poquito antes para que lo vean, para que lo analicen y así a las 11 ustedes pues ya quedan libres, ¿verdad? Los videos no son tan extensos, no son tan extensos. Así que les voy a compartir ahorita el enlace, ¿verdad? Eh, para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan ver, ¿verdad? Y cualquier duda o consulta que tengan, pues me lo hagan saber. Así que ahorita les coloco, veamos. Ahorita les coloco el enlace. Para que lo veamos ahorita, ¿verdad? Lo tienen que ver ahorita para que no sientan así como que es algo externo, ¿verdad? Sino que lo podemos ver en este momento. Me dicen si pueden ver el enlace, por favor. Sí se puede. Bueno, gracias, Catherine. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Y si no hay dudas o preguntas, por favor, en este momento, veamos el enlace, ¿verdad? Veamos el videito y con eso terminaríamos la clase. Con eso finalizaríamos y ya nos podemos retirar. ¿Preguntas, dudas, consultas? Bueno, gracias, Catherine.
Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá, ¿verdad? Nos vamos a ver el próximo jueves. Cuídense, que tengan un buen día. Bueno, gracias, Daniela. Gracias igual, cuídense, cuídense.